inicio de apartado en la misma página, es decir, arrancaba el 3, por ejemplo, y lo arrancaba a mitad de página porque ahí había terminado el 2, cosas por el estilo. Párrafo introductorio del apartado 4 con contenido específico y especificación del problema con contenido genérico, cuando había aclarado bastante eso. Marco teórico sí, aún bastante desordenado y no estructurado. Y luego nombre de archivo con entrega final del plan o con informe final del plan de trabajo, entre otros. Respecto a las cartas, me encontré con 2 casos en donde el primer párrafo estaba totalmente en neblina, todo el párrafo, y por supuesto unos 2 o 3 casos de cartas muy mal escaneadas, pero así, muy mal escaneadas. Un par de casos en donde simplemente le tomaron una fotografía y la fotografía la pegaron a un Word y listo. Y luego nombres de archivos de las cartas sin nombre propio y solo con carta de solicitud, carta de autorización, entre otros. Muy bien, entonces, ¿qué le provoca pensar esto? A ver, Mayra Gisela. Mayra no está presente. Elman Roberto. ¿Qué tal, Lick? Buenos días. Vi que errores básicos que usted siempre nos estuvo señalando durante todas las sesiones, ¿verdad? La última línea, por ejemplo, el tamaño de letra. La verdad que falta revisión de cada uno, ¿verdad? De nosotros. Bueno, yo les voy a agradecer que busquemos profundizar un poquito, ¿verdad? Que no seamos tan lineales y superficiales. Lo de Jesús. Sí, licenciado. ¿Qué le provoca pensar el ver esto? Pues que, como decía el compañero, seguimos cometiendo errores que usted nos había mencionado en todas las sesiones, que más sin embargo, creo que si estamos acá es porque lo aprobamos a pesar de todas las deficiencias que hay a modo general. Creo que no tomamos tal vez en serio que ya era una entrega final y que tenía que ir lo más completo posible y que tal vez estos errores de forma no estuvieran presentes, sino que tal vez otros errores, pero no estos, ¿verdad? A ver, yo no sé si se entendió bien cuál es el propósito, porque me siguen repitiendo lo mismo. Ya sabemos esto, ya sabemos lo que dije, ya sabemos las fallas, ese no es el punto. El punto es cuáles considero yo que podrían ser las causas raíz de todavía estas manifestaciones. Ese es el aporte, esa es la idea. ¿Cuáles considero yo que podrían ser? Primer elemento. Segundo elemento, busquen no hablar de manera personal, sino busquen hablar de manera grupal. A ver, voy a ahondar un poquito en esto. Una cosa es que usted hable en términos individuales y otra cosa es que usted hable por la pareja y otra cosa es que usted hable por la familia. Sí, son 3 formas diferentes de hablar. Evidentemente un muchacho de 18 o 20 años que ni siquiera tiene novia va a hablar específicamente de cosas individuales, de lo suyo, de lo personal. Pero pues alguien que ya tiene pareja y que encima está grandemente enamorado, pues va a hablar de la pareja, ¿verdad? Ya alguien, pues uno dice adulto, tipo 38, 40 años, que ya tiene familia, seguramente va a estar pensando
en los intereses de la familia y va a hablar por la familia. Ese es el ejercicio. Por favor, no hablen de manera individual, busquen hablar de manera colectiva, de manera grupal, cuáles pueden ser esas posibles causas raíz de por qué seguimos. Este no es un llamado de atención ni mucho menos, es una reflexión ya, el momento de la molestia, esa ya pasó. La idea es pues, que esta reflexión sea de beneficio especialmente para mí, pero espero que también lo sea para ustedes. Entonces, ese es el propósito. A ver, Karen Eliseo. Ya le doy la palabra a Mayra. Buen día, yo diría tal vez tomar en cuenta leer la guía a conciencia, tomar en cuenta todas las indicaciones que especifica, así como también tomar en cuenta todo eso que usted nos dice aún aunque ya pasó la entrega para evitarlo en futuros trabajos. Y algo que causa el problema diría yo tal vez que nunca hemos hecho un plan individual, porque a lo largo de la carrera siempre hicimos este tipo de trabajos pero de manera de grupo, de salón, y ya hacerlo individual nos damos cuenta de las falencias que tal vez no aprendimos a lo largo de la carrera y por eso me imagino que seguimos con estas complicaciones. Ok, si Mayra. Buenos días, licenciado, muchas gracias. Mire, yo creo que, como usted dice, es de reflexionar, ¿verdad? Yo creo que una de las causas y grandes problemas es que no se aprenden a seguir instrucciones, y las instrucciones enmarcan el tema de no haber leído la guía como debía de haberse leído. También no haber ido leyendo consecuentemente los avances que se iban teniendo a lo largo del curso con el plan. Y ya finalizado el plan, tampoco no se leyeron posiblemente 1, 2, 3, 4 veces para ir perfeccionándolo. Y algo que sí veo preocupante es que con la elaboración del plan, bueno, no sé si todo el grupo, y yo me incluyo, hay problemas, como usted dice, tan simples como de forma, que puede ser que nos vayan a complicar el desarrollo del informe el próximo año. Ese sería mi comentario, licenciado. Muy bien. Sí, Ani. Sí, licenciado, pues en mi caso pienso que realmente nadie conoce la vida de nadie, pero muchos tienen familia, según la complicación de sus trabajos. Pienso que hay quienes que tal vez se dedicaron a corregir directamente temas de contenido, en cuestión de modificar algunas cosas y dejaron los detalles de forma de último y ahí el nerviosismo y todo puede hacer de que ya ni siquiera lo revisaron bien, no terminaron de leer la guía, cada quien pasa situaciones diversas y puede hacer que por esos pequeños detalles a la larga pues se manifestaron en grandes problemas a la hora de presentar el informe final. De igual manera en la carta a veces pienso que es un tema de atención porque usted fue bien claro cuando dio las instrucciones cómo quería que se fuera enviada la carta y todo, pero como le comento, ahora realmente a veces las personas pasan por diferentes situaciones y más de algo pues se les puede pasar, no digo que a todos, pero también como usted hay que tener sentido común. Yo no sé qué tanto está viviendo cada quien o cómo lo esté viviendo y a veces los detalles de forma se dejan de último y por dejarlos de último es que suceden estas cosas. Maestro, buenos días. Sí, yo pienso que una de las principales falencias es que a todos pues, somos pocos, o son pocos los que les gusta leer. Y realmente para el plan yo me di cuenta que lo principal es investigar, leer, documentar, tener buenos argumentos para presentarlos en el plan. Y mientras más uno lee, pues se da cuenta de que tiene que documentar de mejor manera,
tiene que redactar de mejor manera. Yo pienso que esa fue la principal falencia en nuestro grupo, ¿verdad? La lectura. Ok. A ver, Karin Andrea. Sí, buenos días, licenciado. En mi caso también yo opino que lo esencial ahí era como la lectura de las guías para ir trabajando el plan. Y ahí sí que estoy bastante de acuerdo con la compañera Karen, que ella comentaba también que pues a lo largo de la carrera hemos como venido trabajando en grupo. Entonces esto también hace que nosotros no podamos hacer como un plan completo y no ahí salgan a florecer nuestras falencias, ¿no? Ok. Sí, Virginia. Considero con todo lo que ya mencionaron los compañeros anteriormente, también es la falta de administración de nuestro tiempo. Es que considero que es un hábito retrasar las actividades. Siempre se llevan hasta el último momento y creo que por eso no se pudo tampoco leer de nuevo el informe y saber dónde estaban esas equivocaciones. Ok. ¿Qué dice Roxana? Roxana. Buenos días, licenciado. Pues sí, al igual que Mayra, estoy de acuerdo que nos falta mucho leer. Con la lectura vamos a mejorar, usted no lo decía, vamos a mejorar nuestra redacción, vamos a mejorar también la forma de poder ordenar un documento. Y eso lo podemos ver en el marco teórico. Para poder hacer un marco teórico y unas investigaciones previas, tendríamos que haber leído varios documentos para ver si realmente nuestro tema encajaba en esas investigaciones previas y cómo lo podíamos organizar. Entonces ahí sí fue una deficiencia de lectura y de aprendizaje. Si recordamos desde el primer semestre que nos dan técnicas de investigación, desde ahí tendríamos que aprender cómo redactar, cómo hacer documentos, pero la verdad que nos cuesta entender muchas veces, o no le damos la atención a esos cursos y pensamos que no nos van a servir, pero sí son de utilidad para el futuro y para de aquí en adelante para redactar documentos, trabajos que tenemos que hacer. Ok. Gladys. A mí me gustaría mencionar específicamente 3 cosas. Primero que pues esto solamente evidencia pues la falta de hábitos académicos que hace que se nos dificulte cosas que podríamos decir que son simples, pero que en las cuales seguimos fallando. La segunda sería la falta de comprensión lectora, porque una cosa es leer y la otra es comprender lo que se nos está solicitando, y al momento de comprender pues nos facilita, número 1, realizar exactamente lo que se nos pide, y número 2, nos ayuda a seguir instrucciones, ¿verdad? Y la tercera sería tal vez la falta de actualización en cuanto a programas, porque si bien podríamos decir, pero es que está revisando, es como difícil cada vez. Los programas hoy en día nos ayudan a que también podamos visualizar en forma general como la revisión, y que eso nos ayude a ahorrar tiempo para que no sea tan difícil y poder entregar el trabajo de mejor manera. Ok, muy bien. Wilder. Igual todo lo que dijeron los compañeros sí es relevante, pero también el tema de los cursos, creo que solamente recibimos un curso en específico que es técnicas de investigación en el área común, y de ahí en adelante pues otros cursos que no son directamente para aprender a hacer planes de investigación o tesis, ¿verdad? Al final creo que ese es el miedo que muchos tienen de no hacer una tesis porque no saben cómo hacerla como tal, ¿verdad? Creo que eso también nos afectó ahí. Ok, sí, Gilbert. Licenciado, mire, yo en todo el caso pienso que también lo que nos puede haber afectado también es el tiempo que llevamos desde que cerramos la carrera y que estamos realizando los planes de investigación hasta esta fecha. Creo que eso nos ha conllevado a no tener el hábito de leer o leerlo de forma corrida, no comprenderlo, y de esa manera sí se nos dificulta el hecho de colocar un tema y tratar de darle el entendimiento que uno deseaba. Considero de que eso nos afectaría, ¿verdad?, a todos los que estamos más o menos en ese tema. Ok. Eric, perdón, Silvia Lisset primero.
Buenos días, licenciado. Yo considero que una de las falencias que también puede involucrar es el tiempo, porque no solo parte del trabajo, dedicarle tiempo al documento y darle, o sea, la lectura de vida al trabajo, ¿verdad? Porque no solo era como decía usted, de leerlo, sino leerlo 1, 2, 3 veces y saber verdaderamente lo que estamos escribiendo o redactando. Ok, antes de darle la palabra a Erika, por supuesto, todo lo que han dicho es una razón, es una causa, pero busquemos ampliar el aporte, porque, vaya, no podemos decir, miren, ¿cuáles son las causas del subdesarrollo del país? Es el sistema educativo. Y luego resulta que solo es el sistema educativo y solo es el sistema educativo. No es cierto. Hay cualquier cantidad de factores que intervienen o que afectan. Entonces, ¿es válido que repitan? Sí es válido. Pero también busquemos incrementar o explorar aún un poco más otras posibles causas. Eric Sicarán. Buen día, pues con lo que dijeron los compañeros, pues estoy de acuerdo, pero también hay que tomar en cuenta que nosotros como sociedad y nuestro nivel académico es bastante, hoy por hoy es un poco bajo, no digo todos, ¿verdad? De algunos tenemos bastantes deficiencias en eso, por cultura, no tenemos esa cultura de leer, hablo por mí, a veces la mentalidad es bastante mediocre, porque yo en la carrera estábamos en grupos y yo no sabía, me van a corregir los demás, hay tal persona, sabe, decía yo, y él nos va a echar la mano para adaptarnos. Eso fue uno de los errores que yo vi en mi carrera, la verdad, y aquí me vino a afectar, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, pasé todos estos 6 años viendo eso y que no sepa hacer eso, pero era porque yo me escudaba o me acomodaba que la otra persona me iba a corregir, porque al final era un trabajo en grupo, ¿verdad? Además de esto, pues creo que hay que hacer conciencia, porque si nuestro plan está malo y nuestra idea es graduarnos pues de maestría, ahí nos toparíamos con varios inconvenientes a la hora de defender nuestra tesis, ¿verdad? Entonces ahí sí que hay que hacer conciencia, ¿verdad? Para mejorar todos esos aspectos, ¿verdad? Ok, bien. Nancy. Buenos días, licenciado. Yo considero que dejarla todo a última hora es un mal hábito que tenemos nosotros como estudiantes, a pesar de que se tuvieron 3 meses para la elaboración y se tuvieron también muchas revisiones por parte de usted acá en la clase, pues no se atendieron las correcciones en su momento, se fueron acumulando todas y a último momento pues ya para entregar el informe final se realizó todo a la carrera y ya no se atendieron adecuadamente todas las correcciones. Ok. ¿Qué dice Rocío Margarita? Yo considero también que no le dedicamos el tiempo necesario al plan, porque muchas veces subíamos los archivos solo para cumplir con las entregas. Entonces la siguiente semana ya teníamos acumulado lo que teníamos que hacer la semana pasada, más las correcciones que usted nos daba. Entonces ya en la última entrega o en las últimas entregas ya teníamos que correr y teníamos mucho que hacer y nos enfocábamos tal vez más en el marco teórico y dejábamos todo lo demás sin ponerle la atención que merecía, aunque eran cosas pequeñas, pero o sea, a la larga teníamos que prestar atención a todo. Ok. Amanda Vanessa. Licenciado, creo que con lo que comentaban las compañeras, también podría ir enlazado a la disciplina. No tenemos como que la disciplina de tener esa responsabilidad también de ir entregando bien las cosas desde el inicio. Creo que si hubiéramos ido corrigiendo de acuerdo
todas las correcciones que usted nos daba, entonces al final el trabajo no se nos habría acumulado. Aparte de que hubiéramos podido dar revisiones constantes, hábito que no, yo considero que no tenemos. Y que tal vez a veces lo que pasaba es que nosotros corregíamos una parte y no nos poníamos a leer el trabajo completo, para tener todo el panorama de si nuestro trabajo tenía sentido o no. Ok. Daniel Alexander. Buenas tardes, licenciado. Dejando de un lado por lo menos los temas de forma, de igual me quiero centrar en lo que es la parte de la redacción. Ahí sí que conscientemente nos hace falta demasiado a nosotros por aprender, porque ahí sí que cuando redactamos teníamos que mantener lo que era la coherencia entre el tema, lo que nosotros queremos dar a conocer y los objetivos a los que queremos llegar. Les soy muy sincero, cuando a mí me decía que corrigiera la forma en la que hice mi análisis, yo lo hacía, sin embargo lo volví a leer, pero me quedaba con aquello de, no, sigue estando muy, muy básico. Pero sigo diciendo que es por lo mismo de que no tenemos ese hábito de leer varios documentos, de darle la debida importancia, y tampoco tenemos el dominio de lo que son las referencias bibliográficas. Ok. David. Sí, licenciada, yo considero que como estudiantes no tenemos la disciplina, ¿verdad? De leer, de enfocarnos. Nos falta realmente saber cómo estructurar bien un párrafo para poder expresar bien la idea. Creo que eso era uno de los, por lo menos en mi caso, que empezaba a redactar y luego me perdía el espíritu y volví a redactar y ahí pues realmente perdíamos tiempo y no somos como autodidactos, ¿verdad? Que es algo que nos manda a la universidad, entonces sí nos falta el poder tener la iniciativa de investigar, si no lo dice, de ver cómo se realiza y ahora con tantas herramientas que tenemos y por su parte, pues nos brindó las herramientas adecuadas para poder realizar un buen plan. Sin embargo, no fueron consideradas en nosotros y por eso pues tenemos tantas fallas en el plan. Muy bien. Juan Carlos. Buenos días, licenciado. Pues a mi punto de vista siento que nosotros también en parte no acatamos las instrucciones parte de las revisiones que usted nos daba, ya que pues podíamos tomar en cuenta también la revisión de los trabajos de otros compañeros y verificar nuestro trabajo y pues verificar esos errores y tomarlos en cuenta y verificar nuestro trabajo. Siento que en ese sentido nosotros no acatamos instrucciones y pues en nuestra forma de redacción pues tiene mucho que ver también al final, bueno, desde mi parte, que yo dejé de estudiar casi 2 años, o sea, prácticamente desde que salí, desde que cerré Pensum, pues la mayoría creo que también están en este sentido de que abandonamos eso y la lectura que traíamos ya desde que iniciamos la carrera, pero es de ir retomando eso para que aquí a un futuro no nos cueste la redacción y pues la lectura es muy importante. Sería todo. Gracias. Ok, Raquel. ¿Qué tal, maestro? Pues la mayoría ya lo dijeron mis compañeros y lo que nos hace falta es que tenemos que ser autocríticos, ¿verdad? Y agradeciendo que nos sacó de la zona de confort en donde estábamos, porque le digo que no somos los mismos de cómo empezamos a cómo estamos ahora. Son unas faltas que no se tenían que haber pasado, ¿verdad? Que son tal vez mínimas o en cada caso, porque yo me identifico con alguna de estas, pero sí, eso, maestro. Ok, Marta Alicia.
Buen día, licenciado. Bueno, yo considero que la falta de organización con nuestro tiempo también importante. Creo que algunos dejamos a última hora algunas correcciones y también, bueno, yo creo que nos hizo falta volver a leer el documento al final junto con la guía para ver si todos los temas que teníamos ahí tenían coherencia y que nos hicieran sentido a nosotros mismos también. Ok. Sí, Mayra. Y también algo muy importante, ¿verdad? Que pienso que sí nos faltó a todos, es buscar asesoría extra, ¿verdad? Como alguien, un experto fiscal, porque sí, teniendo una guía fiscal y la guía metodológica, que es la que se nos está impartiendo, creo que nos hubiera ido de una forma mejor, ¿verdad? Igual un asesor de gramática, de ortografía, para que nos fuera encaminando. Y creo que eso sería muy importante tenerlo al momento de desarrollar ya nuestro informe, ¿verdad? Porque ese fue un consejo que usted nos dio, pero lamentablemente creo que ninguno de nosotros siguió ese consejo, ¿verdad, licenciado? Ok. Luis Fernando. No está presente Luis Fernando. Juan Francisco. Buenos días, licenciado. En mi caso particular, pues creo que lo que no tenemos todos es que no sabemos seguir instrucciones claras, ¿verdad? Hacemos uso de lo que nos conviene y lo que pretendemos o creemos que es lo que nos conviene. Nos enojamos muchas veces con lo que nos señalan. Pues miramos como que harán otra vez lo mismo, pero creo que es por nuestro bien. Los señalamientos que en mi caso particular usted varias veces me hizo, pues me hicieron ver que de verdad muchas veces nos acomodamos, creemos que tenemos la razón y no es así. El tiempo, como decían los compañeros, muchas veces a los que tenemos familia, trabajo, estudio, ya nuestras horas de dormir se convierten en 1 hora diaria, ¿verdad? Entonces, eso también nos va mermando la capacidad de ir analizando, de ir pensando. Las entregas que nos daban plazos específicos, como decían los compañeros, se subían solamente por el hecho de subir. Ya no nos daba el tiempo de revisar a conciencia. Pienso que son la base de todo. No tenemos el hábito de la lectura, de la redacción. Nos cuesta, muchas veces escribimos como hablamos y no es lo correcto, ¿verdad? Entonces creo que en lo personal le digo yo, y así lo miro, y perdón por lo que pensaré y expresaré, las regañadas que me dio pues me ayudaron para salir de mi zona de confort también y ver que en realidad tenía deficiencias. Uno no las mira porque uno las hace, las redacta, las escribe, las lee, pero hasta que no interviene un tercero o cuarto que le hace ver las diferencias, mira, pero aquí está malo esto, sí, pero sí, lo que pasa es que uno como ya está metido mucho en el tema, uno cree que está bien y no es así. Cuando entra una persona de afuera y le hace ver sus errores, entonces ahí es donde uno dice cierto, ¿verdad? Muchas veces no dedicamos el tiempo, pero el tiempo de calidad, ¿verdad? Porque podemos dedicarle 3, 4 horas, pero no es el tiempo de calidad el que dedicamos. Ok, muy bien. María Virginia. Sí, licenciado. Yo ya había expuesto, pero sé que cuando usted está comentando, me hace reflexionar acerca de que usted el primer día dijo que este curso debía dividirse en 2, para que dieran un curso acerca de la metodología, para como refrescar todo lo que nosotros habíamos aprendido. También usted indicaba de que, bueno, considero yo en lo personal,
me acerqué a una prima que estudia administración y que está en el último semestre, pero en el penúltimo. Entonces ella me decía que ellas estaban recibiendo el curso y que ellos hacían ensayos y que los licenciados les iban calificando y les iban diciendo, como usted indica, como usted nos indicó, perdón, cuáles eran las falencias. Entonces esos ejercicios a ellos les permitieron también a la hora de elaborar sus planes en el área de administrativa que ella tiene, les ayudó bastante. Entonces considero que en lo personal también dejé varios años de estudiar, el ingresar al curso, como usted indica, de que para mí en lo personal sí era como necesario haber refrescado ciertos temas, tal vez haber hecho ejercicios anteriores para no cometer tantos errores como los que cometí ahora para realizar eso. Muy bien, muy bien. Wendy. Sí, licenciada, así como decía ahorita Virginia, ¿verdad? La verdad es que, como bien lo dijo también un compañero, desde técnicas de investigación durante toda la carrera, ya no volvemos a ver todo este tipo de metodologías, cómo utilizarlas realmente, la falta de lectura que tenemos los guatemaltecos y por ende falta de comprensión lectora también, ¿verdad? Eso lamentablemente nos afecta. La procrastinación, ¿vale? Lo dejamos todo a última hora andamos corriendo y los tiempos también para la entrega eran cruciales, ¿verdad? Eran específicos, limitados y cosas que a última hora todos los estudiamos por estudiarlos, por cumplir con la entrega. Ok. Elma. Buen día, Lick. Pues estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. Realmente nos costó, nos hace falta mucho por desenvolvernos y yo creería que principalmente el desarrollo de este plan es el que nos tiene que ayudar y servir para saber en qué debemos de mejorar ya para el plan de graduación, para desarrollar el tema, porque creo que si seguimos con estas mismas falencias para el TPG-1 y TPG-2 muy seguramente vamos a fracasar. Entonces, usted mencionaba una vez que nos faltaba, y de hecho se notó mucho, un asesor lingüístico, ¿verdad? Y que es algo que sí deberíamos de considerar porque sí nos cuesta redactar, y en lo personal me cuesta un montón, ¿verdad? Entonces usted indicaba también de que se veía el espíritu en nuestros párrafos, pero que el enfoque o la forma de redacción no era la correcta. Entonces creería yo que para tener éxito en un futuro, de acuerdo a todo lo que hemos expresado, es pues empoderarnos, buscar asesoría y empezar a trabajar de forma correcta ya con todas las falencias que sabemos que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Norma Judí. Buenos días, licenciado. Sí, con respecto a todo lo que han dicho los compañeros, pues es cierto, ¿verdad? Y algo de que lo que yo tenía tal vez como la idea, pero no sabía cómo expresarla. Entonces me costó un montón y también pues la redacción, ¿verdad? El poder escribir y solo dejarlo así y después no volverlo a revisar, creo que fue como que uno de los errores que pues en mi plan pues están reflejados, ¿verdad? Y creo que una falta de organización, el dejar a última hora las cosas, ¿verdad? Y no tomarle la dedicación correspondiente. Ok. Muy bien. Carlos Iván. Buenos días, Alec. Estoy de acuerdo con todo lo que comentaron anteriormente los compañeros, pero tal vez de esta forma que virtual nos vino a desfavorecer, porque como que todo está a la mano. Yo me acuerdo que antes cuando hacíamos trabajo con los compañeros en grupo, nos reuníamos y de una vez ahí componíamos nuestros trabajos, ¿verdad? Mira, esto está mal, de una vez se arreglaba. Mira, esto está mal, de una vez se arreglaba. A cambio, lo que pasó ahorita tal vez fue, me toca, vengo, leo la revisión de mis compañeros, por ejemplo, si ahí te va. Vengo y leo la revisión de mis compañeros y ahí te va.
Y en ocasiones, pues, mi compañero tenía una opinión y mi otro compañero tenía otra opinión y ahí se cruzaban. Entonces, ¿qué hacíamos, verdad? La falta de lectura, de comprensión, de redacción, ahí sí que nos vino a dar duro golpe ahorita. Como decían mis compañeros anteriormente, desde el primer semestre no teníamos un curso que nos apoyara hasta ahorita que nos vino a dar duro golpe, ¿verdad? Entonces es hora de tomar un nuevo rumbo y si pasamos, pues ya sabemos nuestras falencias y a componerlo, ¿verdad? Porque si no, después si no van a dar un duro golpe. Ok, muy bien, vamos bien. Jairo Jacobo. Maestro, disculpe, creo que Jairon ya no va a continuar. Ah, ok. Luis Fernando. Tampoco está. Oscar Mauricio. Oscar Mauricio. Tampoco está. José David. Sí, desde el inicio pues no le dedicamos el tiempo suficiente al plan, entonces pues todo eso nos afectó al final porque anduvimos corriendo y pues se dieron estos errores tan sencillos de forma, ¿verdad? Entonces creo que también uno de esos errores. Lo otro fue la lectura, la comprensión. Usted nos reiteraba ahí lo que había que hacer, pero como no podemos comprender, no leemos, pues se dan los mismos errores. Y lo otro creo que también es la falta del uso de las herramientas como Word, porque sí tenemos bastantes errores ahí en el espaciado, cosas tan sencillas que la herramienta, pues con la herramienta lo podíamos automatizar todo, pero habían cosas que quizás no las podíamos manejar. Entonces también creo que es una de las falencias, ¿verdad? Gracias. Ok. William Reyes. Buenos días, compañeros. En este caso creo que es que nos acomodamos demasiado en el tema de poder estar trabajando en grupo. Honestamente, yo tuve esa deficiencia o he tenido esa deficiencia de poder estar trabajando en grupo y me acomodo demasiado. Es la primera vez que hago un plan completo solo yo, entonces sí me fue demasiado difícil, tengo muchas deficiencias en forma y toda esa situación, pero como comentan los compañeros, es por la falta de lectura. Y como tenemos la falta de lectura, pues también tenemos falta de comprensión. Entonces estas debilidades como tal las tenemos ahorita en este curso. Honestamente fue el curso que más nos ha presionado desde este punto, por ende se nos ha dado a conocer más en este curso. Honestamente lo vamos a tener en todos los cursos porque nos estamos acomodando a, como también indicó un compañero anterior, al modo que estamos trabajando, que es el modo virtual. Entonces acá sí nos afecta bastante porque no es lo mismo trabajar personal o en clase a estar trabajando de forma virtual si nos acomodamos mucho más. Entonces esto en vez de ayudarnos nos afecta en nuestro ámbito profesional. Ok. Alfredo. Buenos días, maestro. Pues en este caso creo que los compañeros ya abarcaron todo el tema, pero creo que una de las causas básicamente es darle la importancia al curso. Pensamos que era un curso pues tal vez no tan difícil, que al final sí se nos complicó. El curso sí es un poquito complicado y creo que en su momento pues igual nos lo comentó, ¿verdad? Pero no le pusimos la importancia necesaria. Y aparte de eso pues es como bien dijeron, mala lectura, que en mi caso, hablo por mi persona, la falta de lectura, la comprensión y redacción, pues sí me
se me hizo notar en este trabajo que ya pues básicamente tocó hacerlo de forma individual, ¿verdad? Entonces considero que esas fueron las causas por las cuales nosotros tuvimos pues esas falencias, ¿verdad? Ok. Ya solo nos van quedando dos. Miguel Ángel. Buenos días, maestro. Creo que, aunado a lo que dicen los compañeros, es también es necesario comentar por parte de la universidad ese tipo de competencias en los estudiantes en cuanto a que adquiramos conocimientos en el ámbito de la investigación, y por consiguiente nos va a hacer tener mayores capacidades a la hora de actuar frente a este tipo de trabajos y realmente hacerlos más eficientes. Creo que a veces la dificultad está en diferenciar los síntomas respecto a las causas que originan un problema, y creo que por ahí está el que a veces muchas de las raíces, muchos de los problemas raíces que se mencionan, a veces no acatar algo básico como seguir la guía o los instructivos que desde el inicio no lo indicó, y que no le damos la lectura apropiada o la interpretación que debería de hacerse para seguir los pasos que ahí están establecidos. Y obviamente todo esto va en una cadena, pues muchas veces no tenemos la disciplina, como lo mencionaban, en cuanto a saber seguir y acatar tareas o actividades. Creo que se lo mencionó al inicio, que no sabe a dónde ir, cualquier camino lo lleva. Entonces en este caso nos sucede, muchas veces optamos por hacer algo, pero no sabemos si es la ruta adecuada, y hasta cuando suceden este tipo de revisiones usted nos aporta, nos apoya y nos va corrigiendo en este tipo de situaciones. Ok. Jorge Armando. Licenciado, él manifestó que ya no va a seguir, ya no va a hacer el curso. Máximo Eliseo. Buenos días, maestro, buenos días a todos. Yo creo que ya todos dieron su punto de vista, y para mí lo más importante, o puedo decir que serían dos puntos de vista muy importantes que yo tengo, que uno sería la lectura. Nosotros como guatemaltecos en general no tenemos el hábito de leer, que eso nos ayuda suficiente y necesariamente para poder redactar. Tener el hábito de la lectura también nos ayuda a poder seguir instrucciones. La universidad nos proporciona la guía o las instrucciones para el instructivo para poder realizar el plan de trabajo y nuestro plan de investigación final, y personalmente usted nos dio la guía, y adicional a eso tenemos las normas AP. Entonces creo que tenemos las herramientas necesarias que nos ayudarán a poder mejorar de ahora en adelante con esta experiencia del curso, siempre y cuando tengamos el hábito de la lectura. Creo que para mí ese es el punto más importante, que no tenemos el hábito de la lectura, que nos ayudarán a comprender y a redactar mejor. Ok. Tal vez lo primero que habría que decir es que no todas las causas son imputables al alumnado. Eso es mentira. Hay cualquier cantidad de causas, pues las voy a tocar ligeramente con la intención de no solamente profundizar un poquito más en cada aspecto, sino afianzar de mejor manera la reflexión. Pero entonces decía, no todas las causas son imputables al alumnado. Muchas de estas falencias y carencias que arrastramos son propias del pésimo sistema educativo que tenemos, pésimo, y un sistema educativo que no nos enseña a leer, no nos enseña a desarrollar el amor por la lectura, el amor por el aprendizaje, el amor por saber, por conocer, no. Todo lo contrario, yo creo que hace lo posible para que
siga siendo un país tercermundista y sin educación. Pero también, evidentemente, es necesario mejorar alguna metodología de la universidad, digamos, las falencias que se dan a nivel pregrado, donde los grupos son excesivamente grandes. Muchas veces no hay evaluación de catedráticos y también los catedráticos están corticos. De repente la misma red curricular nos hace falta un curso, y cualquier cantidad de cosas, por supuesto. Pero solo si reflexionamos, solo si tengo la capacidad de reflexionar, tengo la posibilidad de mejorar. Es mentira que se pueda mejorar y que se pueda cambiar si antes no paso por el proceso de reflexión. Y esa es la idea, que nos quedemos con algunas reflexiones. Vale decir que muchas de las cosas que dijeron son personales, otras son grupales, otras son de la universidad, otras son del país, otras son de la sociedad, etc. De repente, si tuviéramos que, hagamos ese primer ejercicio. Ya todos hablaron, y si tuviéramos que encerrar en un solo concepto, todo lo que dijeron, ¿cuál sería ese concepto? En uno solo. Todas estas falencias encontradas son producto de un solo concepto. A ver, Rocío, ¿cuál diría usted que es ese concepto? Falta de interés. Ok, falta de interés. ¿Qué dice Mayra Licea? Yo pienso que sería la falta de lectura, de investigación. Podría ser. A ver qué dice Jair. Sí, yo también coincido de que es la falta de lectura, de no tener la orientación de qué es lo que tiene que hacerse. La lectura es algo que nos conlleva a tener una mejor comprensión de lo que uno debe realizar. Ok, puede ser. Eric. Pues yo diría que es una irresponsabilidad, ¿verdad? Ok. Yo pensaría que hay dos conceptos primarios. Y lo voy a demostrar al final. Falta de interés, coincido con Rocío, y el otro es cultura general. Desafortunadamente, a ver, ¿por qué? Dos situaciones para que no se queden en el aire. ¿Saben leer y escribir o no? Sí. Entonces, ¿por qué no leen? Falta interés. Pero además, rasgo cultural. Desafortunadamente en nuestros países no existen los suficientes estudios, las suficientes investigaciones que nos puedan hablar de nosotros mismos y tiene que venir a hacer otros estudios que nos hablen de quiénes somos. Pero, por ejemplo, en los últimos 20 años, varios estudios, varias investigaciones han evidenciado que una de las causas principales del éxito o fracaso de las culturas, de las sociedades, de los países, de las organizaciones, de las empresas, de las instituciones, de los profesionales y de las personas es su cultura. Y entonces, hoy es muy normal que cabalmente este éxito o fracaso personal o profesional u organizacional se le impute a la cultura, rasgos culturales, y el poco hábito de la cultura es uno de esos rasgos culturales. Ahora, habría que también aclarar que estamos hablando de diversas culturas, de diversos niveles de culturas y de diversos subgrupos culturales.
Es decir, una cosa es la cultura que cada uno de nosotros tiene, la cultura que su familia tiene, la cultura que su barrio, su colonia, su comunidad tiene, la cultura que su municipio tiene, la cultura que el país tiene, la cultura que la empresa en la que usted trabaja tiene, la cultura que tiene la universidad, etc. Hay un montón de niveles y de subculturas, un montón. Ok, veamos cada uno de ellos para ir tomando una mejor conciencia. El que más reiterado, y tienen toda la razón, pero profundicemos, es no leemos. Por supuesto, no leemos. Y si no leemos, no esperemos que volvamos a releer, pues si a duras penas leemos 10 páginas de un libro, de ahí a que volvamos a leer por tercera vez el mismo libro, sí, hay una distancia muy grande, pues. Pero profundicemos en qué significa esto de que no leemos. Más allá de que no nos enseñó a leer el sistema educativo, más allá de que no nos enseñó a amar la lectura, a descubrir los beneficios de la lectura, a amar el aprendizaje, a amar el conocimiento, porque no lo hizo el sistema educativo. Más allá de eso, ¿cuál es la realidad? Porque alguna de ustedes lo mencionó muy oportunamente, pero no profundizó. Es que cuando nosotros nos enteramos de que nuestra muchachada de diversificado, 2 de cada 10 tienen habilidades numéricas, es decir, tienen las competencias matemáticas, y 2 o 3 de cada 10 tienen comprensión de lectoescritura. Estamos hablando del 20%. Sí, pero ¿dónde está la trampa? En creer que son ellos, son los diversificados, así salen. Ajá. ¿Y cuántos libros ha leído usted en los últimos 10 años? Desde que salió de diversificado. ¿Cuántos libros ha leído en el último año? Y entonces nosotros nos tendemos a creer que esos son ellos los diversificados, y no es cierto. Sino lo que sucede es que con el pasar de los años termina siendo peor. Entonces, dentro de 20 años, después de haber salido de diversificado, la curva fue creciendo o disminuyó. Es decir, una vez salí de diversificado, entonces ahora por obra y gracia del Espíritu Santo y por obra y gracia de la magia, ahora sí se me despertó el hábito por la lectura y la leo. Mentira. Entonces, si estamos diciendo que de cada, ojo con lo que estamos diciendo, que de cada 100 personas que saben leer y escribir, apenas el 20% tienen la habilidad de comprender lo que están leyendo. Ahora, nosotros no somos la excepción, que porque seamos universitarios no significa que en consecuencia tengo el hábito de la lectura, ¿no es cierto? Igual es muy posible que las capacidades de comprensión de lectura también sean muy bajas, pero profundicemos aún más. Si nosotros estuviéramos confrontándonos con índices, el índice de lectura en un país desarrollado, por ejemplo, y yo porque no estoy hablando de que se nos quite un poquito ese chip, un país desarrollado no es Estados Unidos. Estados Unidos está en algunos medidores en el puesto 18, en otros en el 19, en el 20, en el 21, es decir, Estados Unidos no está entre los 10 países más desarrollados, no está entre los 15 más desarrollados. Si estuviésemos hablando del índice de lectura de un país desarrollado, de cada 100 habitantes, ¿cuántos tienen el hábito de la lectura? Dependiendo del medidor, anda entre el 20 y el 30%, un poquito más de 30. Estandaricemos, 25. De cada 100 personas, 25 tienen el hábito de la lectura en un país desarrollado. ¿Qué significa tener el hábito de la lectura?
significa por lo menos haber leído, no me recuerdo si es 1 o 2 libros al año, 1 o 2. Yo creo que hay indicadores, por eso la variación en donde habla de un libro al mes o de un libro al trimestre, una cosa así. Depende de cómo manejen los indicadores. Ok, de cada 125. Ahora les pregunto, en Guatemala de cada 100 personas, ¿cuántos creen ustedes que tienen el hábito de la lectura? A ver, Raquel Leonice. De cada 100 personas, tal vez una persona, maestro. ¿Una? Sí. ¿Qué dice Carlos Iván? Yo digo que unas 2, 3, mucho. ¿Qué dice William? Sí. ¿Sí, Miguel? ¿Cuántos dice usted? Unos 5. 5. ¿Qué dice Gladys Yesenia? Yo digo que unos 3. Ok, en nuestro país de cada 100 personas, 10 personas tienen el hábito de la lectura. No. 5. No. 3. No. 2. No. 1. No. Entonces quiere decir que de cada 100 personas ni una. No. Entonces nos tenemos que ir al indicador de 1000. De cada 1000 personas, 10 personas leen. No. Porque 10 significaría 1. De cada 1000 personas, 5 leen. No. Que significaría 0.5. Wow, ya me estoy asustando. De cada 1000 personas, 2 leen. No. 1. No. Madres, de cada 1000 personas en nuestro país, 1 no lee. No. Entonces me tengo que ir al indicador de 10,000. De cada 10,000 personas. De cada 10,000 personas, 5 leen. Esa es nuestra realidad y de verdad, ¿por qué tengo que manifestárselos de esa manera? En alguna oportunidad, no sé si se los dije o no, pero en alguno, en los inicios de verdad, a mí me pesaba muchísimo, me pesaba el que me dijeran maestro, me sentía incómodo, porque para mí maestro es aquel que le está enseñando a los muchachitos de 4, 5, 6 años a leer y escribir, porque ese para mí es maestro. O para los que son altamente religiosos, maestros es aquel uno que les conté, pues, pero que el ser maestro no signifique un cartón, sino que signifique hacer la diferencia, Yo ahora no estoy leyendo mucho, y no obstante que no estoy leyendo mucho, estoy leyendo, no sé, tal vez unas 20 páginas diarias. Antes, apenas hace unos 3 o 4 años, leía en promedio 50 páginas diarias. El asunto es, en general, ya estamos leyendo. Muy oportuno lo que decía, es que una cosa es saber leer y escribir, y otra cosa es que tengamos el hábito de la lectura y que tengamos ese nivel de comprensión. Pero hagamos otra vez esa confrontación. Entonces, de cada 100 personas en un país desarrollado, 25 leen. De cada 1000, 250. De cada 10,000, 2,500 contra 5. De cada 10,000 personas en un país desarrollado, 2,500 leen. En nosotros, 5. Por supuesto debería ser vergonzoso para nosotros, pues, ¿cómo no nos van a ver muchos de estos europeos cuando vienen a disque a ayudarnos a vernos como tercermundistas de lo que somos? Pues, pero ese es el compromiso de ustedes, de todos nosotros que tenemos la oportunidad de estar estudiando a este nivel.
Ok, entonces, la lectura es uno de los problemas sustanciales, sí, por supuesto. Si no leo, menos voy a pretender estar releyendo, pues sí, evidentemente no tenemos el hábito de lectura. Y como no sabemos, como no leemos, automáticamente no sabemos escribir. Y aquí está muy fácil la línea directa, establecer la línea directa es muy fácil. Si allá leen muchísimo más que acá, ¿en dónde habrá más autores? Pues allá. No se hace falta ser un genio para escribir. ¿En dónde habrá más gente escribiendo? Pues allá. ¿En dónde habrá gente que escribe mejor? Pues allá. Ahora bien, agarremos otro aspecto. No sabemos seguir instrucciones o no sabemos interpretar las instrucciones. Sí, es correcto. No sabemos ni seguir instrucciones ni sabemos interpretar las instrucciones. Ahí hay dos situaciones involucradas. Una es que una de las características culturales que tenemos es que no tenemos respeto por la autoridad. Somos bastante irrespetuosos de la autoridad y en consecuencia entonces le prestamos muy poca atención a las instrucciones porque como no soy respetuoso, ¿verdad? ¿Cuál es la causa raíz de eso? Que somos excesivamente individualistas. Nosotros nos tendemos a creer más de lo que realmente somos y en contraposición nos valoramos menos de lo que deberíamos de valorarnos, ¿verdad? Lo que vemos con la primera parte. Bien machitos todos. Nos creemos muy pilas, muy salsas y demás, y entonces sí, ya sé, hombre, sí, ya sé, ya entendí. Así nos portamos. Y entonces, sí, no sabemos seguir instrucciones. Otra cosa que mencionaba, muy mal acostumbrados a no ver el todo, sino a atender las partes. Sí, ese es un rasgo cultural que encima de nos lo reforzaron en el sistema educativo, en el pregrado también. Nosotros podemos ser medianamente buenos para ver cada árbol, vemos el árbol, después nos pasamos a ver este árbol, y después nos pasamos a ver este árbol, y perdemos de vista el primero, el segundo que vimos y vamos por el décimo. Muy acostumbrados a ver las partes y poco dados a ver todo, a verlo desde afuera, desde arriba. Llevémoslo al plano organizacional. Muy buenos para ver mi pedacito, mi puesto, mi trabajo, mis funciones, mis responsabilidades, pero se nos dificulta horrores ver el todo, ver a la empresa en su generalidad. No apuntamos. Si no seguimos una agenda, por ejemplo, no tomamos notas en punto. Pues sí, no estamos acostumbrados a escribir. ¿En dónde escriben más allá o aquí? Allá. ¿En dónde se siguen más las agendas? ¿Aquí o allá? Allá. Y ahí hay un elemento bien interesante. Como nosotros somos bien individualistas, bien egoístas, bien egocentristas, así muy salsas y demás, miramos agendas porque como confío en mi memoria, ¿verdad? Ni todo se me queda. Yo soy muy bueno para la memoria, bien pilas. Y no pasa por eso, sino es un rasgo cultural. Entonces resulta que hay gente que tiene muchísima más memoria que nosotros, mejor memoria que nosotros, no obstante lleva agendas, no una, varias, todo lo anota, todo lo apunta, por principio no confía en su memoria. Ese es un principio profesional, ese es un rasgo cultural, anótelo. Pero si me tocaba decirles, tome nota a usted que le estaba revisando, menos iba a pretender que todos los demás estuvieran tomando nota de la revisión de los otros, pues no tomamos nota.
Muy relacionado con eso, otra situación. Nosotros hacemos uso de una de las peores formas de aprender, que es en carne propia. No estamos acostumbrados a aprender de la experiencia ajena. Me tienen que traicionar a mí para saber que el perfil de ese hombre no era bueno. Me tienen que traicionar a mí para saber que el perfil de esa mujer no era bueno. No, me tienen que pasar a mí. Me tienen que echarle el trabajo para saber que yo no tenía razón. Me tengo que quemar las manos al fuego para saber que el fuego quema. Así de individualistas y de tontitos somos a veces, no aprendemos de los errores ajenos, sino me tienen que decir a mí en qué yo estoy fallando. Es que como el maestro no me escribió en qué yo estaba fallando, fue que no. ¿Quién levantó la mano? Yo, licenciado. Dele. Que con lo que usted estaba comentando, pues me recordé en retrospectiva la primera tarea que nos dejó, que fue hacer una entrevista a un profesional que se había graduado por nuestro mismo método, y ella en su momento, pues, entre lo que me respondió, recalcó mucho que el curso de metodología, pues, por ser el primero, durante ya cuando comenzamos el TPG, pues lo dejamos ahí, no le tomamos la importancia que amerita, y por eso es de que muchas de las personas se quedan, ya sean en el 1 o en el 2, porque no tomaron los lineamientos. Y coincido con lo que usted nos comentaba ahorita, porque creo que en ese momento usted nos quiso hacer conciencia a raíz de otras experiencias, y ahorita recuerdo esas palabras y me doy cuenta que sí, en su momento ella en mi caso, pues ella me lo compartió. Creo que muchos compañeros también tuvimos también esa dicha de entrevistar a otras personas y no lo tomamos en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Otra cosa que mencionaban es no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo. Tienen razón. Esa es una falencia de la academia. No solamente no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo, sino pues tampoco estamos acostumbrados a los trabajos individuales. Una cosa son los trabajos académicos y otra cosa es que yo lo pueda hacer individualmente, sino lo trabajamos mayoritariamente en grupo. Hay una razón, y es que no se le puede culpar al catedrático si los grupos son tan excesivamente grandes que la única posibilidad es trabajos en grupo. Pero no es del todo cierto, porque hay también formas de exigirle al grupo. Ahora, ¿hicimos mal entonces en haber aprendido a trabajar en grupo? No. Lo malo fue la forma en la que aprendimos a trabajar en grupo, porque la forma en la que aprendimos a trabajar en grupo no necesariamente nos lleva a aprender a trabajar en equipo. Fue la forma en la que aprendimos a trabajar en grupo. Esa forma lo único que hizo fue individualizarnos aún más. Cuando, por ejemplo, a ver, tengo un grupo de 5. Y entonces, digamos que William va a trabajar antecedentes, Raquel va a trabajar justificación, Nancy va a trabajar objetivos, Telma va a trabajar definición del problema y Carlos va a trabajar marco teórico. Y así es como nos mal acostumbramos a trabajar. Ok, listo, entonces cada quien trabaja su parte y entonces cada quien pasa a exponer su parte. ¿En dónde está el fallo del catedrático? Por mí pueden hacer eso, pero ¿cómo me los agarro en curva? Bueno, le digo, por ejemplo, William, hábleme de los objetivos y expóngame por qué. Y Raquel, hábleme de los antecedentes, profundice y dígame por qué. Y entonces usted no puede trabajar como usted se le dé la gana, pero eso no significa que usted no tenga la obligación de entender y de comprender lo que el otro hizo. Ahí está el error. Eso me permite ya empezar a tener esa visión panorámica y no tan individualista de las partes, sino de todo. Pero bueno, sí es cierto entonces que no estamos acostumbrados ni a este tipo de trabajo académico ni a la forma de trabajar individual. Sí es cierto, eso no necesariamente es imputable a nosotros. Ahora, también hay otra característica que no necesariamente es del grupo académico, sino también es algo
nosotros somos metodológicos. Más allá del curso de metodología, porque es un curso nada más, no somos metódicos, no lo hacemos de manera disciplinada, no disciplinadamente hacemos las cosas siempre de la misma manera, sino muchas de las cosas las hacemos al llegue, pues. Prueba de ello es que no sabemos distinguir entre una ocurrencia y una idea y una buena idea. No sabemos distinguir entre un buen plan y un buen plan para mí, por ejemplo. Y la generalidad de lo que hacemos es por ocurrencia. No somos metódicos. Ahora, pues sí, también falta de práctica, falta de experiencia, y está bien, todo lo que decíamos anteriormente. Hay por ahí alguien que lo mencionó muy tímidamente, pero es fundamental y vale la pena profundizar en eso. No estamos acostumbrados a preguntar, no estamos acostumbrados a decir. Entonces, pues es que yo, pues me dijo tal cosa y me escribió tal otra, pero mejor no le pregunto, o mejor no le digo porque yo digo que no atiende y no saben ustedes, no tienen idea ustedes del daño que nos ha hecho ser tan emocionales. Y pongamos un ejemplo, de repente muchos no saben que España es un país altamente desarrollado. No estoy hablando de plata, estoy hablando de desarrollo. Después de Inglaterra, España es un país desarrollado. España es un país más desarrollado que Francia, más desarrollado que Italia. Oh, sorpresa, pero sí, así es. Ahora, ¿a qué viene eso? ¿Alguna vez ustedes han visto una serie, un programa, una película española y han visto cómo se tratan? Sin cariño y sin respeto y se dicen las cosas de frente y no pasa nada. Casi se mientan la madre y no pasa nada, siguen siendo hermanos y cuates. Pero ¿qué pasa con nosotros? Ay, mejor no me digo saber cómo se lo va a tomar, ay, saber qué va a pensar. Y entonces eso nos limita muchísimo y no decimos y no preguntamos. Primer asunto, debemos de aprender a preguntar. Debemos de aprender a decir. Después, a cuestionar. Una cosa es preguntar y otra cosa es cuestionar. A este nivel, cuando ustedes salgan dentro de 2 años, primero Dios, no solo ya habrán aprendido a preguntar, sino fundamentalmente deben de aprender a cuestionar. Un profesional cuestiona, más allá de que sabe preguntar. Pero nosotros ni una cosa ni la otra, pues se nos tiene que quitar ese tipo de limitaciones culturales. Otro aspecto, clases presenciales versus clases virtuales. Es que yo prefiero lo presencial, dijo alguien por ahí. Déjenme decirle yo también. Ahora, ¿por qué? Profundicemos. Porque no tenemos la cultura para estas clases virtuales, por lo menos no la deseable, pues no. ¿Está funcionando? Sí, está funcionando. ¿Aceptablemente? Sí, aceptablemente, pero no como idealmente debería de ser. ¿Cómo idealmente debería de ser y cómo idealmente funciona en otros países? Es que tienen el hábito de la lectura y los estudiantes universitarios y más en nivel posgrado lo tienen sí o sí o sí. Leen. De manera que las clases virtuales son para preguntar, para dialogar, para debatir, para cuestionar, para aclarar, para eso son. Y entonces el crecimiento y el avance es sustancial. Ese es un primer elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? Si nosotros, particularmente yo, no obligamos a cámara encendida, ¿adivinen qué estarían haciendo ustedes? Cualquier cosa menos prestándole atención a la clase. Facebookeando, whatsappeando, viendo videos, viendo el partido, platicando, haciendo cualquier cosa menos prestándole atención. Entonces somos altamente indisciplinados. Solo esos 2 elementos son suficientes para decir, sí, prefiero las clases presenciales. Pero tenemos que tomar conciencia de por qué.
¿Qué más? Alguien lo mencionó también muy someramente. Somos muy cómodos. Sí. Y una muestra de esto, es la parte de antecedentes y de marco teórico. En un principio, y todavía hay mucha prevalecencia de eso, optamos por qué, por lo más fácil, por lo más cómodo, optamos por lo mejor. Por lo más fácil, por lo más cómodo. Nos fuimos al internet, a lo que tenía a mano, a buscar las benditas tesis. Pero ¿eso fue lo mejor? No. Entonces, dentro de esa creencia de que somos muy pilas, ¿verdad? Nos creemos muy prácticos y pasamos a traer lo mejor. Mencionaron muchísimo el tiempo disponible. ¿Tuvimos suficiente tiempo disponible? Sí. Van a haber muchos de ustedes que creen que no. Sí, tuvimos suficiente tiempo disponible. Que no sepamos aprovechar el tiempo, que no tengamos una adecuada administración del tiempo, que no seamos eficientes y efectivos en el uso del tiempo, esos son otros 20 pesos. Pero tiempo suficiente. Y aquí hay una característica cultural que también mencionar, todo lo dejamos a última hora. ¿Fue conveniente el descanso de Semana Santa? No, para nada, fue contraproducente. Nos acomodamos y todo lo dejamos a última hora. Es la verdad. ¿Cómo funciona la iniciativa privada? En la iniciativa privada le dice, mire, después del cierre del año, ¿verdad? No se preocupe, tómese sus 3 meses para los estados financieros y que le vaya bien. Eso no funciona así, pues. Mire, quiero un informe y me lo presenta mañana. Así funciona. Y mientras más competitiva es la empresa, menos tiempo tiene usted para reaccionar. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque el mercado no le da tiempo para que usted reaccione. Ay, es que fíjese que se me acabó la materia prima y entonces no le puedo surtir hoy cereal. No se preocupe, tráigamelo dentro de una semana. Si no funciona, pues usted va al súper y usted desea comprar cereal, ¿qué no es? Porque es el que usted compra. Fíjese que no hay porque no me lo han traído. Venga mañana, llega mañana, no está, llega pasado mañana, compra otro y ya. El mercado no espera. ¿Tuve suficiente tiempo? Sí. Pero no lo supe aprovechar. Eso es bien diferente. El otro elemento que mencionaron y muy válido. No somos disciplinados. No, somos muy dados a la distracción. Y confundimos la distracción con otros elementos que son por demás valiosos. Una cosa es la distracción, otra cosa es el entretenimiento y otra cosa es la diversión. Usted debe divertirse, debe, así salga a divertirse, vaya a jugar fútbol, vaya a echarse un par de tragos, o vaya al cine, o vaya a parrandear, o vaya a gritarle y meterles la madre a quienes sean en el partido de fútbol, lo que quiera. Debe, y pásela bien, debe divertirse. Medianamente puede entretenerse. ¿Qué es entretenerse? Va caminando en un centro comercial y ve una vitrina, entra a la boca al almacén, mira todas las prendas, se queda viendo una película, un partido, va a su casa, ve una película, ¿sí? También, medianamente es aceptable entretenerse, pero es inaceptable distraerse. Porque la distracción nos aparta de los objetivos, de los propósitos, de las metas, del crecimiento, del desarrollo, etcétera, etcétera. Y nosotros somos muy dados a la distracción. A ver, dígame cuánto tiempo le dedicamos a andar abriendo la boca en el Facebook y en el teléfono. Sí, cualquier cantidad de tiempo. ¿Y cuánto nos distrae? Ok. ¿Qué más? De repente
De alguna manera lo mencionaron. Dos cosas. Una es, ¿arrastramos un bajo nivel académico? Sí. ¿Producto de qué? Bueno, producto del sistema educativo de la preprimaria, de primaria, de diversificado, de básicos, del pregrado, etcétera, etcétera. Y lo seguimos arrastrando. Sí. Pero alguien lo dijo muy bien en un principio. No somos autodidactas. Y si no somos autodidactas, no vamos a poder pretender un crecimiento y desarrollo personal y profesional propio. ¿Esto cómo es esto? Esto es, mire usted por qué es tan raro y por qué es tan violento, por decir algo. Ah, no, es que a mí así me criaron usted, mis papás así me criaron. Ah, digamos que esa excusa es medianamente aceptable para alguien que tiene 18 o 16 años. Sí, pero que alguien que tenga 40 años, 45, todavía siga diciendo, es que mis papás así me criaron. A la madre, si no, mire, mejor vaya a tirarse al puente de Belice, pues. No es cierto. Entonces, si bien es cierto que arrastramos un bajo nivel educativo, la responsabilidad en este momento es 100% suya. Ya no le sigamos echando la culpa al sistema, pues, porque al final, por ejemplo, la falta de conciencia respecto a que una cosa era el pregrado y otra cosa era el posgrado y que el nivel aquí iba a ser diferente y que la exigencia aquí iba a ser diferente, eso no es responsabilidad de absolutamente nadie más que de usted. Y se los insistí desde un principio. Si ustedes siguen con ese chip del pregrado de creer que solo con cumplir va a ser suficiente, estamos fritos. Ahora, ya para terminar y saquémosle beneficio a esto. Mencionaron muchísimo la falta de atención. Ok, la pregunta es, ¿esa falta de atención dirían ustedes que es una causa raíz, es una causa o es una consecuencia? La falta de atención. ¿Qué dicen? A ver, Luis Fernando. Yo considero, licenciado, que es una causa, aquí sí que todo depende también del... Yo siento que todos los puntos que estamos platicando ahorita, pues, tienen que ver sobre la falta de interés, porque ahí sí que se engloba todo, tanto el no poner atención, el no tener buena cultura, el no saber redactar, el no saber, no poder leer libros. Yo siento que, como usted bien comenta, a la edad que estamos, ya tiene que saber de nosotros la entrega del trabajo, ¿verdad, licenciado? No, pero concretamente, a ver, ayudemos, José David, concretamente, ¿la falta de atención es una causa o es una consecuencia? ¿Sí? ¿Es una causa o es una consecuencia? ¿Qué dice? Creo que es una causa, Lick. Es una causa, ok, si es una causa, pues sí, está bien. ¿Qué dice Ana? ¿La falta de atención es una causa o es una consecuencia? Yo creería, licenciado, que es consecuencia de la cultura que hemos venido arrastrando. Ok, es una consecuencia de la cultura. ¿Qué dice Daniel? La falta de atención, ¿es una causa o es una consecuencia? ¿Lo tomaríamos como una consecuencia, licenciado? ¿De qué? Si es una consecuencia de qué? Ya Ani dijo que es una consecuencia de la baja cultura, del nivel cultural, ok. ¿Usted diría que es una consecuencia de qué? La falta de atención.
A ver, Norma, ayudemos. ¿Qué dice usted? ¿La falta de atención es una causa o es una consecuencia? Es una consecuencia ¿De qué? de concentración. Falta de concentración. Ok, puede ser, sí, Luis Fernando. Creo que es una consecuencia de por falta de interés también, licenciado. Ok, ¿qué dice Rocío? Y yo también pienso que es una consecuencia por la falta de interés en hacer las cosas. ¿Qué dice Maino? Yo considero que es una consecuencia de lo que mencionaba usted, de la distracción. Hay muchas cosas que nos distraen y eso hace que tengamos un déficit en atención. Ok, voy a quedar con esas dos últimas porque sí, me recordé que al inicio Rocío decía que es falta de interés. Y les dije yo, sí, es falta de interés y les voy a demostrar. ¿La falta de atención es una realidad? Sí. ¿Es una causa de muchas falencias? Sí, pero fundamentalmente es una consecuencia. ¿Es una consecuencia de qué? De la falta de interés. Y se los voy a demostrar. Alguien me puede decir, es que la falta de atención es por deficiencias neurológicas o deficiencias mentales, que por supuesto que son reales porque tenemos un subdesarrollo intelectual, tenemos un subdesarrollo que se ha visto afectado por la desnutrición, por ejemplo, puede ser real, por la falta de costumbre, por lo que quieran. Pero diría yo que si bien eso es cierto, no es la causa raíz primaria. La causa raíz primaria es la falta de interés. Y se lo voy a demostrar. Imaginen ustedes que habemos aquí un grupo de 30 participantes, 30. Y estamos en la primera sesión, y esta primera sesión es de manera presencial. Entonces resulta que, oh sorpresa, de los 30 participantes, 29 son varones y hay una única dama. Y entonces resulta que, pues cosas de la vida, esta dama es muy guapa, muy simpática, muy bella, muy hermosa y etcétera, ¿verdad? Y entonces empezamos con el ejercicio de que todos se presenten y cada quien dice su nombre, cada quien dice dónde trabaja, qué puesto ocupa, cuánto tiempo lleva a trabajar ahí. Nos tomamos 45 minutos y que todos están presentando. Ok. La pregunta es, ¿cuántos de esos datos de los compañeros se le quedaron a Eric? ¿Cuántos de esos datos de los compañeros se le quedaron a José David? ¿Cuántos de esos datos de los compañeros se le quedaron a Miguel? ¿Cuántos de esos datos de los compañeros se le quedaron a Juan Carlos, considerando que nadie se conocía entre sí mismo? A la madre. Uno o dos tal vez sí es mucho, pero lo normal es uno. Ahora, a esos 29, ¿a cuántos se les quedó el nombre de la patota? ¿En dónde trabaja y qué puesto ocupa? A todos. Pero hagámoslo al revés. Resulta que son 29 mujeres y un solo hombre. Se presentan todas y ¿a cuántas mujeres se le quedaron el nombre de la empresa y demás de sus compañeras? Casi nadie, igual les vale madres. Pero resulta que el único varón es así tipo Brad Pitt, ¿verdad ustedes? Bien guapetón. ¿A cuántas se les quedó el nombre y dónde trabaja? A todas. ¿Tiene que ver eso con deficiencias neurológicas? No. ¿Tiene que ver eso con falta de costumbre? No. ¿Con qué tiene que ver? Con falta de interés. Y es tanto el interés que al terminar la clase, allá afuera, se lo van a topar y le van a hablar de si es casado o dónde vive y cómo hace para transportarse y etcétera, etcétera, etcétera. Falta de
es. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender con esto? Que necesitamos reenfocar nuestros propósitos. Desafortunadamente el sistema educativo, incluyendo este nuestro, no nos enseña a tener hambre por el aprender, hambre por saber, hambre por crecer, hambre por desarrollarnos. Y entonces, la generalidad de un principio estaba por el bendito cartón, ¿verdad? Por el bendito título. Y entonces a mí lo que me interesa es el cartón. Ni siquiera tenemos conciencia de la importancia de aprender. Cuando tomamos conciencia de la importancia de aprender, de conocer, de ser cada vez más sabios, de crecer, de desarrollarnos, cuando tomamos conciencia de eso, entonces terminamos teniendo una conclusión: o esto me suma o me resta. Y si me suma, ¿por qué no? Y en cuanto a conocimiento, todo nuevo conocimiento adquirido me suma, todo. Pero no vemos eso. Y como no lo vemos, no le damos importancia. Pero también tienen razón. También es cultural. La generalidad, lo que dijimos, es rasgos culturales. Independientemente de que sean sociales o grupales o personales, son rasgos culturales. Y una de esas es que estamos excesivamente mal acostumbrados a solo cumplir. Y así como venimos de un pregrado en donde solo ganamos con base a cumplir con la asistencia, cumplir con la entrega de los trabajos, igual en la generalidad de los trabajos, y pues qué pena decirlo, pero particularmente en la administración pública es muy alta la costumbre por solo cumplir. Solo se cumple y se cumple. ¿Y en dónde está el aporte? ¿En dónde está el aporte para que crezca usted, para que crezca su puesto, para que crezca su institución, para que crezca su organización, para que crezca el país, para que crezca? ¿En dónde está? Si solo me dedico a cumplir. Ya para terminar, ciertamente, como decía, sí hay una serie de falencias. Sí, yo creo que necesitamos un curso más en el propedéutico que se llame metodología de la investigación. Y este curso debería de llamarse elaboración de plan. Sí, eso pienso yo. De repente me van a cortar la cabeza por seguir insistiendo en eso, pero sí, yo creo eso. Termino con lo que empecé. Hay una serie de falencias que no son imputables solo al alumnado. Al final, como decía, el tema es reflexionar y, por un lado, qué sí me compete a mí y en qué yo puedo aportar para. Esa es la idea. Bueno, ¿algunas dudas o reflexiones finales? ¿Alguien que quiera aportar algo más o decir algo más? ¿Quién es el coordinador del grupo? O el representante del grupo, perdón, él o la. ¿Llama esto? Miguel. No lo vi, ¿usted dónde anda? Bueno, hágame un gran favor. Ya tengo autorización para no tener la sesión 12. Sin embargo, sí nos vamos a reunir a las 10 en punto. ¿Qué vamos a hacer? A pasar lista y yo voy a tomar un pantallazo de asistencia. Entonces háganme el favor de escribir de una buena vez eso en el chat y le voy a agradecer muchísimo que el domingo en las primeras horas nos recuerde sobre eso. Es obligado el conectarnos a las 10 en punto, paso lista, tomo pantallazo y
¿Estamos? De acuerdo, envío el recordatorio y también el día domingo. Por favor. Muy bien. Si ya no hay ninguna reflexión o cosa por decir, lo dejamos ahí, señores. Que estén muy bien. Con provecho. Nos vemos el próximo fin de semana. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias.